Hola, ¿qué tal, ingenieros y arquitectos? ¿Cómo están? Es un gusto estar aquí de nuevo con ustedes. Para los que no me conocen, pues bueno, yo soy el ingeniero arquitecto Rodrigo Rivera y llevo realizando la supervisión, la vigilancia de decenas de proyectos de infraestructura en casi todo el país. Y pues bueno, esto lo hemos logrado gracias a través de contratos públicos federales, ¿no? Y hemos trabajado en participación con el gobierno federal para poder hacer este tipo de evaluación. Ya son 5 años los que hemos estado trabajando y pues bueno, pues vamos a platicar más bien acerca de este tema, ¿sale? Entonces, un gusto, un saludo para los que no me conocían. Y pues bueno, será bueno utilizar este tipo de proyectos. Esta duda nace por esa imagen, ¿no? Esa imagen que ya vemos, que hemos visto en Facebook acerca de que, pues bueno, lanzan unas referencias acerca de los costos de los proyectos, ¿no? Y pues qué bueno, esto va derivado propiamente de la pregunta, yo creo, más común que se realiza en el mercado, que es cuánto cuesta el metro cuadrado de algún proyecto X, ¿no? En este caso, ahí ponen ejemplos de casa habitación, pero pues también hemos visto ejemplos que preguntan acerca de cuánto cuesta el metro cuadrado de hospitales, de carreteras, de residencias, de cualquier tipo de nivel socioeconómico, ¿no? Cuánto cuesta hacer una carretera, cuánto es el metro cuadrado de la carretera, cuánto es el metro cuadrado de un hospital. Entonces, esas son preguntas que siempre generalmente se hacen y que, pues bueno, debido a este tipo de preguntas, creo yo que se abordan esos temas, ¿no? Se generan este tipo de infografías. Ahora, como profesionistas, especialistas en la construcción, ¿podemos guiarnos bajo estos esquemas? Y pues bueno, la respuesta es no. Estas respuestas son absurdas. Estas respuestas, pues básicamente, si eres un profesional de la construcción, realmente son basura. Ajá. Y te voy a explicar por qué. Por qué este tipo de infografías realmente perjudican gravemente a los profesionales, los profesionistas, nosotros que somos los que estamos ahí encargados de la construcción, y que por lo que veo, erróneamente la gente lo acepta bien, ¿no? Aquí vemos el resultado de likes, puntos a favor que le dan este tipo de imágenes de presentación. ¿Por qué son basura? ¿Por qué decimos nosotros que realmente, en breves palabras, pues bueno, no te van a servir, ¿no? Porque en principio el costo de cualquier proyecto, de cualquier tipo de proyecto, el que quiera realizar una carretera, una casa habitación, cualquier tipo de proyecto, siempre va a ser variable, ¿sale? Cada proyecto reacciona a variables distintas y nunca se tendrán los mismos precios. Eso es un punto muy importante que se deben de considerar. Independientemente del tipo de proyecto del que estemos hablando, como le estaba comentando, este tipo de parametrías, este tipo de precios que se señalan ahí, no se van a ajustar jamás a un mismo proyecto que pensemos desarrollar, ¿no? Porque, como lo estamos comentando, todos los precios de cualquier tipo de proyecto siempre van a ser variables. Y como les comentaba, ¿no? Cada proyecto siempre va a reaccionar a variables distintas y nunca se van a tener los mismos precios. ¿Ok? ¿Y esto cómo lo podemos comprobar? Para justificar esto que estamos diciendo, este tipo de variables que intervienen en la ejecución de proyecto, pues bueno, son muchas. Aquí, por ejemplo, vamos a señalar algunas cuantas. Una de las variables más importantes que se tiene, por ejemplo, al momento de diseñar el presupuesto de un proyecto es la ubicación geográfica. La ubicación geográfica va a señalar o va a marcar en principio uno de los factores más importantes al momento de definir un presupuesto, porque la ubicación geográfica va a definir propiamente tanto el costo del material como de la mano de obra, la herramienta y la maquinaria. La ubicación geográfica va a ser un detonante o un factor muy importante para determinar si el precio del material, de la mano de obra, de las herramientas, sube o baja. ¿Okay? No es lo mismo hacer un proyecto en el centro de la ciudad, donde está todo, hacerlo en las orillas o muy alejado de una población, porque mientras más alejado esté de toda esa ubicación, muchísimo más caro va a ser el proyecto. Entonces, ya no tiene sentido desde ese punto los precios que nos están dando en esas parametrías, ¿no? Porque nos asignan en principio algunos valores, algunos precios de un proyecto X que no sabemos bajo qué condiciones se realizó, bajo qué características y bajo qué ubicación geográfica se esté realizando. Entonces, desde ahí, el proyecto, si nosotros nos referenciamos bajo esos precios, podemos decir o podemos caer en el error de que el proyecto o quede muy alto o quede muy caro o quede bastante bajo en presupuesto. Puede ser que al proyecto hasta valga más. Entonces, mucho cuidado con eso. Otro factor importante, otra de las variables es propiamente el costo de los materiales.
Independientemente de que sea un proyecto de residencial, medio o cualquiera, el costo de los materiales va a estar variado, va a ser muy variable dependiendo de las marcas, de las características, de las resistencias, y eso no tiene nada que ver si es un proyecto de interés medio o, o residencial. Yo bien propiamente puedo utilizar materiales, los mismos materiales que ocupo para una casa de interés social, que para una casa de residencial, ¿no? Hablando, por ejemplo, de las cimentaciones, de la estructura. Ahí propiamente quien me va a decir a mí la calidad de los materiales son los cálculos, el cálculo estructural, y no puedo meter un material muchísimo más barato o más económico por ser una casa de residencial o una casa de interés medio, ¿vale? Entonces, vean, aquí ya hay dos factores muy cruciales que hay que tener en cuenta al momento de armar un presupuesto, y es otro motivo por el cual esas bases de datos pues no nos sirven a nosotros. El costo de la mano de obra también, independientemente de que sea un proyecto residencial, medio, interés medio, pues va a haber trabajos que por su naturaleza deben de costar exactamente lo mismo, ¿ok? Entonces, yo no puedo decir que por ser de interés media o alta o baja o media, la mano de obra va a salir más cara o más barata. A lo mejor sí habrá unas excepciones para algún tipo de acabado, algún tipo de detalle muy particular, muy específico, pero no explota tanto como se señala en ese tipo de precios. Por eso siempre es muy importante hacer propiamente el cálculo de la mano de obra. Hay trabajos, por ejemplo, que aquí en la Ciudad de México se consideran como de gama premium, por así llamarlo, ¿no? Porque son trabajos artesanales. Y claro que si haces ese tipo de trabajos aquí en la Ciudad de México van a salir carísimos. Pero, por ejemplo, esos mismos trabajos artesanales, si los desarrollas en su lugar de origen, por ejemplo, como en Guadalajara, que se realizan unas bóvedas muy padres, pues sí, en los techos, esa mano de obra es muchísimo más barata allá que aquí, ¿ok? ¿Sí se entiende la diferencia? Cosas que son premium aquí, en la Ciudad de México, en otra localidad o en su localidad de origen van a ser muchísimo más económicas. Entonces, no podemos jugar tampoco con ese factor de que, pues bueno, por ser mucho más alto o de ser gama premium va a ser más caro. Porque no, depende mucho de lo que señalábamos en un principio, de la ubicación geográfica. Entonces, eso también va a definir el precio. Y ese es otro motivo por el cual no podemos utilizar ese tipo de factores, ese tipo de infografías. El costo de la herramienta y la maquinaria son dos valores también muy, muy importantes. Tanto la maquinaria como la herramienta va a obedecer a este mismo patrón. Si estamos ubicados propiamente en una ubicación geográfica céntrica, donde encontramos todo el conglomerado de herramientas o de maquinaria, pues bueno, su utilización, su renta va a ser muy económica. Y no va a variar mucho si se trata de una casa de nivel, no sé, de interés medio, residencial, no varía mucho. Sin embargo, si la ubicación del proyecto está en un lugar muy, muy alejado, ahí sí va a variar independientemente del tipo de proyecto que sea, porque no te cobran tanto por si es interés medio o interés bajo o residencial, sino por el tiempo de traslado o de utilización que se ocupe ese tipo de equipo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, o sea, realmente tener esos parámetros son completamente erróneos porque obedecen, en principio puede ser que estén bien realizados, pero están ejecutados para un proyecto muy específico, un proyecto con una ubicación geográfica muy específica, muy puntual, unos materiales muy puntuales de esa zona que están cotizados al costo de la ubicación geográfica, el costo de la mano de obra igual, y la herramienta y la maquinaria obedecerían al mismo patrón. Entonces, si nosotros utilizamos esas variables, pues bueno, muy probablemente, como les comentaba, nuestro presupuesto va a estar mal, nuestro proyecto va a estar mal, porque no se va a ajustar a las necesidades reales de nuestro proyecto, ¿sale? Por ejemplo, aquí nosotros tenemos, bueno, les traje algunos ejemplos, ¿no? Vamos a analizar lo que es una planta de tratamiento. Esta planta de tratamiento, vamos a analizar dos plantas de tratamiento. Estos dos proyectos que tenemos, son exactamente los mismos proyectos, ¿sale? Es una planta de tratamiento que nosotros estuvimos auditando hace bastante tiempo y que cumplían exactamente con las mismas características, solamente que la diferencia es que a pesar de ser dos proyectos similares, uno valía 30 millones y el otro valía 20 millones. Entonces, ¿por qué si son los dos mismos proyectos, por qué uno vale 30 millones y otro 20 millones? Ambos proyectos están compuestos por un biodigestor, por filtros percoladores, por su cárcamo de bombeo, por laboratorios, sedimentadores y secado de lodos, ¿sale? En general,
ambos proyectos, pues bueno, tenían las mismas características, solo que uno valía 20 millones y el otro valía 30 millones. Entonces, ¿cuál era esta diferencia? Había cosas que hacían variar muchísimo el costo del proyecto. Una de las primeras cosas era la localización. La localización del proyecto de la primera era un proyecto que se encontraba muy, muy lejos, y eso propiamente hacía que toda la maquinaria, materiales y mano de obra se encareciera muchísimo más. Y es que la localidad en la que se desarrolló este proyecto, las localidades más cercanas o la ciudad más cercana se encontraba a 2 horas de distancia. Entonces eso hacía que se encareciera bastante, bastante el proyecto. Por otro lado, el otro factor que benefició bastante al precio de este proyecto fue que, pues bueno, aunque era el mismo proyecto, este sí tenía las localidades muy, muy cerca. Entonces, eso hacía que la mano de obra, todo se abaratara bastante y fuera muchísimo más económico. Ahora, otro punto importante, por ejemplo, del proyecto de 30 millones, era que los materiales pues eran realmente muy difícil de conseguirse, propiamente por lo que les comentaba, como la localización era muy lejana, conseguir el material para ese tipo de proyectos era muy costoso. En principio era muy difícil conseguirlo, era muy difícil transportarlo, y todo eso incrementaba el valor de los materiales que se iban a ocupar, ¿no? La mano de obra también, se requería también esa mano de obra especializada para realizar algunos tipos de trabajo, y propiamente si ya era difícil encontrar la mano de obra especializada, ahora llevarla todavía a la localidad o a la ubicación del proyecto era más difícil, y eso todavía incrementaba más el costo del proyecto. Vean, por ejemplo, en el proyecto de 20 millones, pues bueno, la propia localidad hizo que el proyecto se abaratara demasiado, fuera muchísimo más económico. Y por lo mismo, tanto los materiales, la mano de obra, pues bueno, fueran más rentables. Algo bien importante que tiene cada proyecto es que no todos los proyectos, como les estaba comentando, van a ser exactamente los mismos. Este proyecto, a pesar de que era el mismo, requería por su ubicación un emisor de llegada. Pues sí, un emisor de llegada es básicamente una instalación que permite que de la red de drenajes llegue completamente de forma directa toda la carga de aguas que va a tratar. Entonces, ese proyecto, por su naturaleza, requería de este emisor de llegada. Si yo me hubiera basado bajo criterios paramétricos de cualquier tipo no sé, de costos que hubiera visto por ahí en internet o algo, jamás esos costos hubieran incluido el emisor de llegada, porque eso es una particularidad propia de esa planta de tratamiento que lo requería, y que estoy seguro que, a menos que hayas hecho un análisis completo e integral, te hubieras dado cuenta de que efectivamente requería esa pieza. Y es una pieza que también, por su naturaleza, pues vale muchísimo, y eso hacía que el proyecto se incrementara más, se incrementara más en valor. Entonces, por eso es bien importante que los proyectos, pues bueno, se desarrollen de forma correcta y se analicen los presupuestos de cada proyecto. Eso también hacía muchísimo más barato el segundo proyecto, que era exactamente lo mismo, pero que por la naturaleza y la ubicación geográfica, pues no requería el emisor de llegada, y eso también abarataba muchísimo más la obra. Un proyecto valió 30 millones y el otro 20 millones, nada más por las consideraciones geográficas. Entonces, eso es muy importante. Otro proyecto que también les traigo aquí para analizar es una unidad médica en la cual también nosotros participamos. Ese proyecto, de acuerdo con las especificaciones que señala Internet, Internet nos dice que para estos proyectos tienen un costo por metro cuadrado de 18,425 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo planeo hacer una unidad médica, me voy a gastar aproximadamente 18,425 pesos por cada unidad médica que yo desarrollo, según la web. Para el análisis que vamos a hacer, trajimos 2 proyectos que son exactamente lo mismo. Ambos tenían quirófano, laboratorios, camas, un área pequeña de tococirugía y algunos consultorios médicos. Sin embargo, un proyecto costó 20 millones y el otro proyecto costó 10 millones de pesos. ¿Ok? Si yo me hubiera ido con los paramétricos de 18,000 pesos por metro cuadrado, estoy seguro que no hubiera llegado a ninguna de estas 2 situaciones, ni tanto al proyecto de 20 millones ni al proyecto de 10 millones. Vean, el proyecto de 20 millones de igual forma se encareció bastante, casi al doble, por lo lejos que estaba la comunidad. Pasó lo mismo que en la planta de tratamiento. Obviamente la mano de obra no calificada para desarrollar especialidades y quirófanos y áreas, pues como no se tenía, también se tuvo que traer, y también por la localidad, pues bueno, también eso incrementó muchísimo más el costo del proyecto, y el proyecto cambiaba por las condiciones del terreno. Esto es algo bien importante.
Algo que encareció muchísimo esta obra, esa unidad médica de 20 millones, fue la ubicación, propiamente, más bien las características técnicas del suelo. ¿Por qué? Porque eso hizo que la cimentación del proyecto fuera diferente, la excavación también fuera diferente y que todos esos trabajos encarecieran bastante a la obra. ¿Sale? Cosa contraria que sucedió en el proyecto de 10 millones. En el proyecto de 10 millones también estaba muy cerca de la localidad, tenía toda esta mano de obra especializada, si no cerca, porque cuando menos era muchísimo más fácil transportarla, y el proyecto no requería de una cimentación especial. Eso hizo que el proyecto se abaratara completamente muchísimo más, y vean que estamos hablando de dos proyectos idénticos, o sea, ambos tenían las mismas camas, ambos tenían los mismos quirófanos, y tenían realmente los mismos metros cuadrados de construcción. Realmente lo que les comentaba, guiarnos por precios paramétricos siempre va a ser un error en principio si es que eres profesionista de la construcción, porque siempre, a una de dos, o vas a quedar muy abajo en tu presupuesto o vas a quedar muy, muy arriba. Ese es el principal motivo por el cual ese tipo de infografías son un completo desastre. Nos van a generar mucho conflicto, porque algo que se debe entender es que todas las obras y proyectos siempre van a ser diferentes. Cada proyecto debe de realizarse a la medida, ¿ok? Y por mucho que les duela, si no te gusta a ti generar costos o meterte en esas áreas, pues bueno, con la pena tienes que aprender a generar costos para poder desarrollar de forma correcta tus proyectos, porque cada proyecto siempre va a obedecer un patrón diferente. De lo contrario, estoy seguro que esos costos y esos presupuestos van a quedar mal. Trabajar bajo estos presupuestos es un riesgo. Efectivamente, o sea, trabajar bajo este tipo de esquemas o tener esa lógica de querer guiarnos bajo esos criterios es un riesgo completamente. ¿Por qué? Porque, pues bueno, no hay certeza del proyecto, o sea, no hay certeza de que lo que tú vayas a construir realmente vaya a ser cierto. Aparte, no sabemos bajo qué criterios se realizaron estos proyectos, no sabemos bajo ese proyecto qué considera, qué tipo de cimentaciones, qué tipo de acabados, o sea, simplemente te hablan al aire y te dicen, va a ser tanto. Pero no es así, o sea, ese proyecto, si eres un buen arquitecto que conoce de costos, si eres un buen ingeniero civil que conoce de sistemas constructivos, puedes hacer, estoy seguro que puedes hacer con un presupuesto muy corto, puedes hacer un proyecto al nivel de un proyecto residencial, o sea, un gran proyecto a un bajo costo, ¿sale? Y no necesariamente tienes que gastarte todos esos millones que dicen ahí. Por eso siempre es importante integrar muy, muy bien el presupuesto. Es un riesgo también porque no hay certeza de las condiciones bajo las cuales, pues bueno, se ejecutaron los precios, ¿no? ¿Cuáles fueron esas condiciones bajo las cuales se están desarrollando esos precios? Pues sí, nos aparece ahí una fecha de en qué momento se desarrolló, pero pues, o sea, qué materiales, qué tipo, qué marcas, en el caso no sé, de los cementos, a lo mejor qué resistencias, todo eso varía demasiado el costo del proyecto. Obviamente, pues bueno, no va a servir, no sirve en ese tipo de imágenes. Quien trabaja bajo esos esquemas no tiene ni idea de lo que se está haciendo, eso es en principio. Yo cuando menos, y estoy seguro que muchos constructores lo van a entender, yo no me arriesgaría a utilizar esos precios porque me arriesgo en primera a quedar mal, a quedar falto de presupuesto o a exceder por muchísimo el presupuesto que es realmente. Entonces, hacerlo es un riesgo pues completamente descabellado, o sea, yo jamás lo haría, ¿no? En principio. Encarecen el proyecto, como les comentaba, y no hay certeza de que el proyecto sea viable financieramente. Todos esos son factores de riesgo que debemos de considerar antes de utilizar este tipo de patrones, porque realmente no sirve, no funciona. ¿Cuáles serían mis recomendaciones básicas para poder ejecutar realmente un presupuesto y no caer en ese tipo de trampas, porque son trampas realmente? El primero es estudiar costos, ¿no? Realmente la carrera de construcción es una carrera muy, muy noble, pero para poderse desarrollar muy bien hay que estudiar los costos, saber integrar los costos, saber integrar de forma correcta cuánto es el valor de cada uno de los trabajos. Y eso lo vamos a lograr, pues bueno, estudiando los precios unitarios, saber cómo se integran cada uno de esos trabajos mediante precios unitarios, desarrollar de forma correcta el volumen total de los trabajos mediante generadores de obra y tener claridad acerca de los sistemas constructivos que se van a proponer para la ejecución del proyecto. Eso es básico para poder ejecutar de forma correcta un presupuesto, ¿sale? Entonces, va a ser muy importante para poder ejecutar todos esos costos, los precios unitarios, pues siempre realizar estudios de mercado, ¿no? Siempre tener a la mano un estudio de mercado de la zona donde vayamos a trabajar para que nuestros costos sean los más correctos o los más
adecuados, ¿no? Si es que no lo sabes, claro, ¿no? Si eres que eres principiante, acercarte con los albañiles, acercarte con los constructores para saber cuáles son sus precios que ellos están dando y cómo los puedes manejar tú. Y otra más importante, si es que vas empezando también, preguntar en las casas de materiales, siempre hacer estos estudios de mercado en función de las casas de materiales que tengas cerca, ¿no? O tus proveedores propiamente de los materiales que vas a ocupar. Esto te va a ayudar bastante a poder desarrollar los costos completos para tus proyectos. Y pues nada, pues espero haya quedado claro el tema que traíamos el día de hoy, si realmente era una buena idea ejecutar este tipo de proyectos, este tipo de obras bajo estos esquemas, porque realmente es una pregunta muy común, que nos hacen todo el tiempo y que estoy seguro que muchos de ustedes tienen, saber realmente cuál es el costo cuadrado de construcción de un proyecto, ¿vale? Y la verdad es esta, si realmente alguien te dice, no, pues el metro cuadrado de construcción está en función de este tipo de imágenes, te están mintiendo, ¿ok? Porque recuerda que cada proyecto es un proyecto único, es un proyecto completamente distinto a cualquier otro y por obviedad va a requerir un análisis muy completo, muy particular para determinar cuál va a ser su costo completo. Y obviamente mientras más experiencia, mientras más sepas de costos, de procedimientos de construcción, vas a poder determinar muchísimo mejores precios, más baratos, obviamente con márgenes muy buenos y sin tener que equivocarte. Entonces, algo que les comentaba era de que a lo mejor ya manejando muy bien todos esos esquemas, puedes desarrollar con presupuestos muy bajitos proyectos al nivel o a la escala de un proyecto residencial y sin tener que estar cotizando bajo estos supuestos que realmente me parecen a mí pues absurdos, ¿no? Porque no consideran o cuando menos no sabemos cómo están construidos y que les aseguro no van a poderlos aplicar para cualquier proyecto que ustedes planeen realizar, porque siempre va a quedar esta incertidumbre de, bueno, ¿realmente habrá sido lo correcto? O probablemente te vayas a quedar muy bajo en el presupuesto y cuando estés ejecutando van a venir ahí los problemas. Entonces, mucho cuidado, ingenieros y arquitectos. Y pues nada, pues les agradezco mucho, ingenieros y arquitectos, que hayan visto este pequeño video. Espero les haya podido ayudar. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en YouTube, en Facebook y también en TikTok, siempre dando y recomendando muchísimos consejos prácticos, muchos fundamentados por la ley, muchos fundamentados por experiencia, que les van a ayudar a ustedes a llevar la correcta gestión y administración de la ejecución de cualquier tipo de proyecto. ¿Sale? Pues yo me despido, ingenieros y arquitectos, les agradezco muchísimo, pásenla bien y nos vemos en la próxima. Chao.